Buenos días, en ciencia vamos a ver el tema los seres vivos y su hábitat. Y vamos a responder de forma oral. ¿Cuáles son tus 5 animales favoritos? Bien, lo vamos a responder de forma oral. Tenemos un tema acerca de los seres vivos y el lugar donde ellos habitan. Así que nos vamos a la clase. Un hábitat es el lugar o espacio físico donde vive un organismo específico dentro del ecosistema. Este sitio tiene las características climáticas adecuadas para este organismo vivo, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas características climáticas adecuadas? Pues la luz del sol, la temperatura, el agua que la planta o el animal necesita para nacer, para alimentarse, desarrollarse y para reproducirse en ese hábitat, ¿verdad? Entonces necesita de todas estas características para poder nacer, alimentarse, desarrollarse y reproducirse. Dependiendo del lugar en donde habita y se desarrollan los organismos, estos se clasifican en organismos terrestres, organismos aeroterrestres y también organismos acuáticos. Y tenemos acá que nos dice: los organismos, según su hábitat, se clasifican en, vamos a ver, lo primero, los organismos acuáticos. Son todos aquellos que viven y se desarrollan dentro del agua, de lagos, de ríos o de mares. Por eso se llaman organismos acuáticos. Sabemos que en el agua hay tanto vegetal como animal, ¿verdad? Tanto flora como fauna. Entonces son todos aquellos que viven y se desarrollan, es decir, nacen, se alimentan, se desarrollan y se reproducen dentro del agua de lagos, ríos o mares. A ellos se les conoce como organismos acuáticos. Pero también tenemos que según su hábitat se clasifican en organismos terrestres y ellos son los que viven y se desarrollan en la superficie de la tierra. Por eso se llaman terrestres. Dentro del suelo, sobre él o también sobre otros organismos. Tenemos nuevamente, vamos a volver a explicar. Organismos terrestres son los que viven y se desarrollan en la superficie de la tierra, dentro del suelo o sobre el suelo, ¿verdad? O sobre otros organismos. Estos se conocen como organismos terrestres, los que no están en el agua, pero se encuentran sobre el suelo, sobre la tierra. Son organismos terrestres. Hay que ir viendo la diferencia. Pero también tenemos los organismos, según su hábitat, que entran en la clasificación de organismos aeroterrestres. Estos organismos aeroterrestres son los organismos de costumbres aéreas, como por ejemplo los insectos, las aves y algunas poblaciones de murciélagos, es decir, todos aquellos organismos que pueden volar, por eso se dice aéreo, pero también son terrestres, es decir, pueden caminar sobre el suelo. Se conocen como aéreo terrestre, ¿verdad? Porque pueden ocupar los dos tipos de hábitat, tanto en el aire como en la tierra. Así tenemos unos ejemplos, como
el ejemplo de animal terrestre es aquel que no vuela, que se mantiene siempre sobre el suelo, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo del caballo. Él siempre está parado sobre el suelo. Tenemos el ejemplo de animal aeroterrestre. ¿Cuál es el animal aeroterrestre? Aquel que tiene la capacidad de volar, pero también tiene sus patitas que pueden ser o que pueden posar sobre la tierra. Por eso se llama aéreo terrestre, porque puede estar en el hábitat del aire como también sobre la tierra. Y tenemos el ejemplo de animal acuático, que es fácil de identificar, ¿verdad? Y son todos aquellos organismos o animalitos que habitan en el agua, ya sea de agua dulce, como los ríos, los lagos, las lagunas, o en agua salada, como son los mares. Hasta aquí la clase de ciencia. Que pasen feliz día y bendiciones.